Bueno, hoy sí ya estamos listos. Muy buenas noches a todos. Yo sé que estaban pues pendientes, esperando, pero el ingeniero Salvador Narrala pues viene de un evento. Ahorita estaba en el Carrizal y por eso tardamos un poco. Ahorita les pedimos el favor que compartan la transmisión y para que nos puedan ver en pantalla completa, para más comodidad, pueden poner su celular de lado y así vamos a aparecer en pantalla completa. Hoy sí. Bienvenido, ingeniero Salvador Narrala, próximo presidente de Honduras. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo está? Bien, Luis, muchas gracias. Un saludo para toda la gente que está en este momento en las redes sociales pendiente de la entrevista. Disculpa porque, como sabes, estaba lloviendo y terminamos casi a las 7 la reunión en el Carrizal, que hubo una multitud tremenda de gente y ahora ya estamos listos. Quedamos un poco mojados, así que nos tuvimos que ir a cambiar. La idea era venirnos con la ropa directo, pero no queríamos asustar a la gente con tanta. Todo mojado. Sí, pero estamos listos y muy contentos. Fíjate que aquí en Tegucigalpa yo nunca había tenido una concentración tan grande de personas como la que tuve hoy. Sí. Eh, en realidad yo tengo mucho pueblo fuera de Francisco Morazán, No, pero, igual pero, donde vaya. pero fuera de Francisco Morazán tenemos más, pero ahora parece que Francisco Morazán, de hecho el otro día estaban haciendo una encuesta en Globo, en la radio Globo, y aquí en Francisco Morazán, así sin editar ni nada, y saqué 6% por encima del candidato que está en la Comandancia General de las Fuerzas Armadas. Yo hace poco hice una encuesta también antes de empezar con la entrevista. ¿Por quién vas a votar? Luis Zelaya sacó 172 votos, Salvador Narrala 449 y pues el que está actualmente solo sacó 28 votos. Ujú. Y la encuesta fue realizada en vivo. Las personas podían votar en vivo, pues ya una vez finalizada, esos fueron los resultados finales que arrojó la encuesta: 172 para Luis Zelaya, 449 para Salvador Narrala y solo 28 para Juan Orlando. Sin embargo, me gustaría hacer un comentario sobre esa encuesta, porque en realidad el que tiene el control del dinero en Honduras y que tiene garantizado 1 millón de votos es el presidente Hernández, que yo Sí. le llamo además comandante general de las Fuerzas Armadas, porque eso es lo que dice nuestra Constitución. Entonces, él va a sacar 1 millón de votos. En el caso del el Partido Liberal puede llegar a sacar 200.000 votos. Entonces, el plan o estrategia que tiene el señor Rendón, no sé si has oído hablar de un venezolano de apellido Rendón, Sí. que se llama, él tiene el plan, él sabe que el Partido Nacional, por sus malas acciones desde el gobierno, no va a poder subir el número de votos que tiene. Entonces, el plan de ellos es bajarme a mí, que soy el que representa a la alianza, y para bajarme a mí, la manera es sumarle votos a Luis Zelaya. Entonces, así es más fácil el fraude. Entonces le digo a todos los que hicieron la encuesta contigo, que dijeron que iban con Luis Zelaya, que realmente votar por Luis Zelaya, a pesar de que él es una buena persona, Sí. es votar por Juan Orlando, porque favorece, bajándome a mí, favorece a que se acerquen las cifras entre Juan Orlando, que con dinero va a llegar al 1 millón de votos, y nosotros que tenemos 1,5 millones, pero si me empiezan a bajar votos y se los empiezan a dar a Luis Zelaya, entonces acercan en la votación al señor que está en este momento en la presidencia. Ok. Cuando fueron las elecciones internas, tanto del Partido Nacional, cuando se hizo todas las elecciones, yo saqué un video porque uno de mis seguidores me dice: Luis, fíjate que hay algo raro en las votaciones. Entonces yo corro y me meto a la página, porque este es de conocimiento, pues acceso público, la página del Tribunal Supremo Electoral. Entonces yo estoy investigando departamento por departamento y había una irregularidad a la hora del conteo, porque le voy a dar el ejemplo así vago. Decía, por ejemplo, San Pedro Sula saca 100.000 votos válidos en ¿Quién? total. No, le estoy así, el total de votos Ya. por todos los Ujú. partidos eran, un ejemplo, 100.000 votos. Ok, viene uno de los candidatos, saca 10.000, un ejemplo, el otro saca 40.000, pero misteriosamente Juan Orlando saca 90.000. Entonces, a la hora de hacer el conteo de votos en total,
no cuadraba. O sea, Sí, sumaba más que los 100,000. Correcto, yo digo, pucha, puede ser un error en este departamento, en Cortés, me voy a otro departamento, Francisco Morazán, me voy a Gracias, me voy a todos los departamentos y había irregularidad. Entonces, yo digo, después voy a hacer otro video para ver qué pasó, porque me fui también a ver la de los otros partidos y la de los otros partidos estaba bien. Después de eso, editaron los votos válidos, le subieron para que todo cuadrara. ¿Por qué si hay esto no hacen algo al respecto? Porque la prueba ya está, el video todavía está puesto, inclusive en su página lo pusieron y en todos lados. Sí, un fraude. Mira, ese tipo de pruebas como la tuya se la hemos llevado a la OEA, se la hemos llevado al Tribunal Electoral, las hemos publicado, pero el presidente de la República es un dictador que no permite que se haga nada porque él tiene dominado al Tribunal Electoral. O sea, el Tribunal Electoral no es un tribunal que represente al pueblo hondureño, sino que representa al presidente Hernández. La Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, ante quienes nosotros hemos hecho las reclamaciones por las irregularidades que tiene el censo y por todo el proceso, el 30% que está malo en el censo, de personas que no existen porque ya fallecieron o porque viven en los Estados Unidos, todo eso se ha denunciado. Yo por eso no quise el 26 de septiembre aceptar la invitación que me hizo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para reunirme con él, porque ellos saben del fraude. Entonces, te voy a decir más. El día de las primarias, yo anduve en algunos centros de votación, en la Kennedy, en el barrio El Bosque, y mira la prueba que yo hice. Pregunté, a ver, por ejemplo, por decir un número, la mesa número 335. Sí. ¿Cuántos votantes tenía esa mesa? Tenía 300 votos, porque normalmente cada mesa tiene 300 votos. Sí. Entonces, la mesa 335 había una para el Partido Liberal y otra para el Partido Nacional y otra para el Partido Libre. Entonces, si eran 300 votos, era imposible que la suma de votos de la mesa 335, la suma de votos libres, nacionalistas y liberales fuera de 600 votos. ¿Me explico? O sea, ilógico, totalmente ilógico. De acuerdo. Es más, en Honduras el abstencionismo anda por el 50%. Entonces, de una mesa de 300, lo más que podrías tener son 150 votos. No sé si soy claro en la explicación. Okay, pero en esto, yo en base a eso quiero hacer una pregunta. ¿Por qué con tantas pruebas contundentes donde se mira la alteración de votos y todo, no se hace nada? O sea, él realmente es intocable. Es intocable porque no estamos en un Estado de Derecho. Él ha hecho un plan para deshacer el Estado de Derecho y lo comenzó deshaciendo el 12 de diciembre de 2012 cuando destituyó a 4 magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué los destituyó? Primero, porque le iban a dar curso a una reclamación que hizo Ricardo Álvarez, porque al primero que le robó las elecciones fue a Ricardo Álvarez. Sí, voto por voto. Sí. Y la otra cosa que querían estos magistrados de la Corte Suprema de Justicia era descartar las ciudades modelo, que de hecho las descartaron. Sí. Solo que en enero, ya con la nueva Corte, el presidente de la República, que entonces era presidente del Congreso, tuvo la sagacidad de cambiarles de nombres y les puso zonas especiales de desarrollo, sedes, pero son las mismas ciudades modelo, que entre paréntesis aprovecho para decirte que no generan empleo, generan muy poco empleo. Pero como los medios de comunicación dicen que generan empleo, porque los medios de comunicación están obligados a decir lo que les dice el presidente, porque estamos en una dictadura, sí. Entonces ahí van las sedes, pues, si es que este presidente logra reelegirse, pero nosotros confiamos en que no se va a poder reelegir. Ok, entonces, ¿la alianza está preparada para evitar un fraude en las elecciones? Claro que estamos preparados. Nosotros hicimos una consulta a la gente, si acaso a pesar de todas estas condiciones negativas, estaban dispuestos a ir a defender el voto y que participáramos, y la gente dijo que sí.
yo voy a participar y la gente se va a quedar en las mesas hasta que se haga el conteo de los votos, incluso independientemente del conteo rápido que hacen y boca de urna, porque suelen dar resultados tempranamente, dan como ganador a un candidato para que la gente abandone las mesas, pero la gente no lo va a hacer, se va a quedar hasta que en la noche se termine de contar los votos, no solamente para el nivel presidencial, sino también para el nivel alcalde y para el nivel diputados. Sabemos que es una labor titánica y difícil, pero si tú vas por la calle aquí en Tegucigalpa o en San Pedro, en cualquier parte de Honduras, te vas a dar cuenta que de cada 10 personas, 7 están en contra de que continúe el dictador. Sí, claro, pero también con esto en base de las credenciales, ¿cómo se va a hacer? Porque cuando venden eso, se sabe que el partido X vota por este que por el otro y terminan favoreciendo al Partido Nacional. Sí, incluso una de las cosas que yo le reclamé personalmente a partir de 2013 y 2014 y 2015 y 2016 a los organismos internacionales, por ejemplo, a las Naciones Unidas, a la OEA, a la MAXI, a la Unión Europea, es eso de las credenciales, porque el Partido Nacional le da credenciales a los representantes de 7 partidos de maletín. ¿Cuáles son los 7 partidos de maletín? Uno se llama FAPER, el otro se llama Vamos, Democracia Cristiana, UD, Alianza Patriótica, ya no me acuerdo cuáles son los otros dos. Entonces les da credenciales, pero no son personas de esos partidos, porque esos partidos solamente tienen una membresía de 3.000 personas. Sí. Entonces, el día de las elecciones, el gobierno le da, por ejemplo, a la Democracia Cristiana 36.000 credenciales a nivel nacional. Eso ya pasó en las elecciones pasadas. En las elecciones pasadas eran 34.000. Y de esas credenciales, ellos solamente, de esos 34.000, solo 3.000 votaron por esos partidos de maletín. Entonces, claramente es un fraude y yo se los demostré. Es algo aritmético, digamos. Si vos tenés 34.000 representantes de Luis Fajardo y al momento de votar estos 34.000 solo sacás 3.000 votos, hay 31.000 que no son tuyos, que no van con vos. Entonces, es aritmético, se lo expliqué al embajador de Estados Unidos, a las Naciones Unidas, lo expliqué a la gente de la OEA, a la Unión Europea, y todos están conscientes. Por eso yo no quise ir a reunirme con la OEA, porque si vos estás consciente de algo que está mal, que no necesitas ser muy vivo para darte cuenta, entonces vos sos cómplice del fraude que está fraguado. Pero el pueblo hondureño es una mayoría y ese pueblo nos va a acompañar a las urnas y va a evitar el fraude. Ok, ¿por qué debemos votar entonces por Salvador Nasralla? Primero porque yo, pese a que estoy metido en política desde hace 6 años, desde que fundé el Partido Anticorrupción, que me robaron. ¿Quiénes me lo robaron? Me lo robó Juan Orlando Hernández, Carlos Flores Facusé, Eric Rodríguez, David Matamoros y el otro, Saúl Escobar. Okay. Desde que yo fundé eso, yo estoy metido en política, pero yo no soy un político tradicional. ¿Por qué? Porque yo no vivo de la política. O sea, yo tengo los 2 programas de mayor audiencia de nuestro país, que son 5 Deportivo y X0 da Dinero. Yo no necesitaba meterme a política. Yo me metí a política porque el pueblo me lo exigió a partir del golpe de Estado, cuando se produjo una descomposición social enorme y cada vez más pobreza, hasta llegar en este momento a un 65% de pobres, de los cuales 40% son indigentes que viven diariamente con 18 lempiras. Entonces, yo me metí a política y yo tengo buenas ideas. Sí. ¿Por qué tiene que votar la gente por Salvador Nasralla? Primero, porque soy una persona responsable. Yo tengo una carrera que han visto en televisión. Esta cara que están viendo en este momento no la miran por primera vez, la miraron por 41 años en televisión. Y yo creo que a través de estos 41 años, pues yo no he tenido ningún acto corrupto. Nadie puede decir, este ladrón estuvo metido en tal cosa, le robó a tal, o fregó a tal mujer, o fregó a tal empresa. Nunca. O extorsionó a alguien, jamás. En cambio, la clase política tradicional se caracteriza por ser ladrona,
se caracteriza por estafar al pueblo hondureño, por tomar decisiones dentro del Congreso, como por ejemplo la privatización de la salud, las propias ciudades modelo y todo lo que hicieron con esa papada que se llama coalianza y otras decisiones en contra del pueblo hondureño, en muchos casos por ignorancia. Yo tengo la suerte, si de algo le tengo que agradecer a mis padres es por la educación que me dieron. Yo tuve la suerte de ir a estudiar después de sacar el bachillerato en Tegucigalpa, en el Instituto San Francisco. Fui a una de las universidades más prestigiosas de América, que se llama la Universidad Católica de Santiago. De ahí soy graduado como ingeniero civil, tengo la maestría en administración de empresas, he trabajado en la empresa privada, durante 6 años fui gerente general de la embotelladora de la Pepsi-Cola y además dirigí una agencia de publicidad por 2 años. Entonces yo tengo el conocimiento. Un abogado, por ejemplo, como el que tenemos en este momento, tiene que tragarse la información que le da un equipo económico. Pero si a mí un equipo económico me da cifras, yo tengo cómo rebatir las cifras. Sí. Por ejemplo, ustedes que me están viendo a través de la red de Luis Fajardo, ¿saben lo que son los bonos soberanos? Porque Honduras se acaba de endeudar ahora con 700 millones de dólares. El año pasado, Honduras se endeudó con 1.000 millones de dólares. ¿Qué representa endeudarse con 1.000 millones de dólares? Los medios de comunicación dicen, Honduras emitió bonos soberanos por 1.000 millones de dólares. En lugar de decirle, a Honduras le están prestando 1.000 millones de dólares y de garantía está poniendo su soberanía. Por eso se llaman bonos soberanos. ¿Qué representa 1.000 millones de dólares que recibió entre 2015 y 2016 Honduras como bonos soberanos? Representa pagar intereses de 80 millones de dólares al año. ¿Sabían eso? Realmente no, hasta ahorita que usted lo está diciendo. Ok, y ahorita, la semana pasada, dice que Honduras se acaba de comprometer con otros 700 millones de dólares en bonos soberanos. Imagino que estos bonos soberanos pues los está utilizando para la famosa campaña, para pagar quien le ayude a hacer fraude y todas esas cosas. Claro, entonces yo entiendo de economía, yo entiendo de números. O sea, a mí no me dan atol con el dedo. En cambio, a un abogado, los abogados, con todo respeto, porque hay muy buenos abogados, pero los abogados son buenos para hacer chanchullo. Cuando yo quise estudiar, cuando tenía 16 años, quise estudiar abogacía, derecho. Mi papá me dijo, entonces tenés que estudiar aquí en Honduras, porque tenés que aprenderte las leyes de Honduras. Y los abogados que yo conozco me han dicho, mira, para triunfar en Honduras tenés que hacerte amigo de los jueces. En Honduras no se aplica la ley. En Honduras es de conectes, de entenderle al trámite. Y ese es el gobernante que Honduras tiene, un abogado que le entiende al trámite y que en la parte de economía no entiende ni jota. Se tiene que tragar lo que le pasan los que entienden de economía, que no son tan preparados como los que entienden economía que están a mi alrededor, que te voy a mencionar algunos: Rebeca Santos, Hugo Noé Pino, Edwin Araque, Marcio Sierra. Son personas que tienen mucho conocimiento y yo entiendo ese conocimiento. Entonces, solo para redondear, estos 700 millones de dólares que los medios de comunicación dicen que Honduras acaba de suscribir como bonos soberanos, representarán 56 millones de dólares dentro de un año, porque esos son los intereses de 700 millones de dólares. Entonces, en lugar de decirle que nos prestaron 700 millones de dólares, dicen Honduras emitió bonos soberanos. Para que se mire bonito. Para que la gente no entienda, porque mientras más ignorante mantienen a la gente, es mejor para ellos. O sea, Honduras ha sido tradicionalmente una fábrica de pobres. Mientras más pobres y menos educados tengas a la población, más fácil es engañarlos. ¿Cómo se les engaña? Con una bolsa solidaria, con un vasito de leche, con el bono 10.000 que nunca le dieron los 10.000. ¿Sabe que del bono 10.000 lo que le dan a la gente son 3.200? Hay 6.800 que se los roba el intermediario que va a llevar los 10.000. Igual cuando hacen las famosas marchas, las marchas cachurecas, que les dan 50 lempiras, originalmente tenían que darle 100 a las personas, pero el otro 50% se lo embolsan ellos, el intermediario, y solo le dan 50 pesitos a
a los que van a las marchas. Da risa realmente, pero es una pena. Entonces, ¿por qué tenés que votar por Salvador Narrala? Porque yo sé lo que han hecho estos ladrones por mucho tiempo. Okay. Desde que yo estaba en la Universidad Católica en Santiago, mis profesores eran gente que trabajaba o que trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Banco Mundial. Y me decían, tu país es bello, tu país es virgen, tu país es para hacer un montón de obras, pero tu país tiene un gran problema. Los gobernantes son ladrones. Y usted empieza a ser diferente a estos gobernantes. Es que yo no me metí a política para robar. Como le dije a la persona encargada de los asuntos de Latinoamérica la semana pasada en Washington, en el Departamento de Estado, el señor Dan Jacobson, le dije yo, en Honduras hay diputados, inclusive gente que perteneció a mi partido, que agarró $500,000 por un voto. O sea, entonces me dice él, es que todo ser humano tiene su precio. Yo no tengo precio, le dije yo. Porque yo no tengo precio. Porque a mí no me van a comprar nunca. Para mí no habrá cantidad que esté por encima de mi moralidad y de mi convicción por lo que estoy haciendo. Yo no me voy a quemar, y mucho menos a estas alturas de mi vida, que ya voy a cumplir 65 años. Yo vengo de una familia honesta, que eso es otra cosa que no sé cuánta gente puede decir. O sea, yo no tengo en mi familia ningún delincuente, ningún ladrón, yo no tengo ninguna persona metida en drogas, ni en el crimen organizado. No, la familia de Narrala es una familia que metió en Honduras el evangelismo, cuando ser pastor evangélico era una gran cosa, porque hoy es un negocio, con todo respeto para los pastores decentes. Mi padre fue pastor evangélico, mis tías fueron pastoras, pero veo ahora los pastores y pastoras que más bien son mercenarios y comerciantes de la religión, y me da vergüenza realmente. Nosotros iniciamos con la religión evangélica en 1940 en Tela. Bueno, no nosotros, mi familia. Sí, ok. Cambiando un poco de tema, nos vamos ya a dirigir aquí a Estados Unidos. ¿Qué pasó con el traslado de domicilios para los que vivimos acá? Porque ya que los consulados, cuando uno llamaba para preguntar cuándo vienen, siempre decían, no sabemos, a veces ni contestaban, y se lo digo porque yo pasé por ese problema. Yo llamaba, no me contestaban las llamadas, les escribía por Facebook, no contestaban, y te contestaban allá cuando ellos querían, y solo te decían, no sabemos, ok, y vienen y los van a poner a la cola del diablo súper lejos, y solo llevan a gente cachureca, porque lo llevaron también hasta aquí, hicieron la movida. Entonces, ¿qué pasó con la gente? ¿Cómo vamos a poder votar? Mira, se morían de la risa la gente del Congreso y del Senado de los Estados Unidos, y la gente del Departamento de Estado no me podían creer cómo se hizo el asunto ese de los traslados y todo. Por ejemplo, ¿sabes lo que hizo el Tribunal Electoral hace 3 meses? Mandó una delegación a censar hondureños a Hawái. Totalmente. A Hawái, donde no vive ningún hondureño. Yo digo, se fueron de vacaciones. Yo lo denuncié en mi programa que tengo los domingos a las 7 de la noche por Hondurred. No sé si lo has visto, www.hondurred.tv. Cuando lo transmite, sí, por Facebook. Siempre lo damos en Facebook Live también en Salvador Alianza o Salvador Presidente. Pues, oíme, en vez de ir a Miami, donde está la mayor parte de los hondureños, fueron a Tampa. No fueron a Nueva Orleans. No, se fueron a Tampa y a West Palm Beach también, que queda súper lejísimos. No se fueron al mero Miami. Como le digo, cuando yo me doy cuenta, porque yo estaba de preguntar, me doy cuenta casi el último día, y que le repito, estaba en la cola del diablo. Entonces, saliendo del trabajo, 3:30, iba a llegar allá cuando ya hayan cerrado. Entonces, ¿qué pasó con esta cantidad porque somos muchos? Bueno, mira, yo reclamé, Luis Redondo reclamó, hicimos un montón de reclamaciones, intentamos incluso que la gente pudiera votar independientemente de donde se encontrara. ¿Dónde estás tú? ¿En qué ciudad? En Pembroke Pines. ¿Cómo? Pembroke Pines. Pembroke Pines. ¿Dónde queda? ¿En qué estado? Aquí en Florida. ¿En Florida? Sí. ¿Y estás inscrito para votar en dónde? ¿O no? En San Pedro. En San Pedro. Ok. Yo abogué porque las personas pudieran votar
simplemente mostrando su identidad, independientemente del lugar en el cual se encontraban. Porque resulta que si tú te inscribes en Miami, vas a Miami y te logras inscribir, pero el día 26 de noviembre estás en Houston, no podés votar en Houston. En cambio, los colombianos, los venezolanos y los de otras nacionalidades sí pueden votar. Donde estén. Donde estén. Menos nosotros los hondureños. Claro, ¿pero por qué? Porque el presidente sabe que el 1.000.000 de personas que hay en los Estados Unidos escaparon de Honduras por culpa de él, por culpa de los gobiernos nacionalistas y liberales que hicieron malos gobiernos en los últimos 8 años. Todo el mundo se ha querido ir. Y si no gana la alianza, esto se va a producir un tremendo derrame de gente saliendo del país. Entonces, ellos saben que el voto en Estados Unidos es un voto totalmente en contra de ellos. Por eso mandan a Hawái. Esas cosas se las dije a la OEA, se las dije a las Naciones Unidas, se las dije a la Unión Europea, se las dije a la Embajada Americana, y ellos les entra por uno y les sale por el otro. No les importa a los organismos internacionales. Y si a ellos no les importa, yo no los acepto como observadores de las elecciones de noviembre. Entonces, ¿qué puede hacer en cuanto a ese problema? Porque van a volver a mandar al registro móvil, se quedan así sin votar esa cantidad de hondureños, ¿qué va a pasar? Van a gastarse un montón de dinero para que terminen votando, si acaso, 6.000 personas, como pasó la vez pasada en el 2013, lo cual es una vergüenza, porque allá vive 1.000.000 de personas, de los cuales 500.000 por lo menos está listo para votar. Sí, porque hoy estuve reunido con el señor Cristóbal Contreras, y él me enseñó los datos, y que si solo votaron 6.000 personas, y yo dije como que aquí ¿qué está pasando? Actualmente, gracias a la tontera que hizo el registro móvil, solo registraron como 49.000 personas. O sea, solo van a poder votar 49.000 personas. Que no le vaya a extrañar que cuando lleguen a Honduras digan que votaron 100.000 por el Partido Nacional, porque no, aquí solo hay registradas 49.000 personas. Mira, he hablado con gente que sabe de sociología, y un país que tiene 8.5 millones de habitantes, que es lo que tiene nuestro país, de los cuales 1.000.000 viven en los Estados Unidos, es imposible que tenga 6.050.000 personas mayores de 18 años. Eso, lo repito, cualquier persona que me está viendo, medianamente educada, sobre todo si está relacionada en ciencias de la sociedad, sabrá que es imposible que haya 6.050.000 personas, más de 6 millones de personas mayores de 18 años en un país de 8.5 millones. Y eso, todo el mundo se muere de la risa. Se murieron de la risa cuando se los dije en el Departamento de Estado en Estados Unidos. La OEA lo sabe, la ONU lo sabe, todo el mundo lo sabe. A ellos les conviene tener a Juan Orlando de presidente, o qué, pues porque si usted presenta pruebas a nivel internacional, nacional y todo, y nadie hace nada, es lo que yo quiero saber, el por qué. O sea, tiene que haber una explicación más lógica allá de que es intocable. O sea, ¿qué pasa? Realmente se va a evitar el fraude, porque si hay tantas pruebas de todo y no han hecho nada, entonces ¿qué me garantiza a mí de que no va a haber un fraude? Mira, si ellos intentan hacer un fraude, aquí en Honduras van a pasar cosas graves. La gente se va a quedar en los centros de votación, la gente va a defender el voto, porque la gente sabe que esta es la última oportunidad. Esta es la última oportunidad de sacar al dictador. Si no lo sacan ahora, va a pasar lo de Carías. Carías se quedó 16 años, de 1933 a 1949. Claro, él dice, voy por 4 años más, pero ¿qué me garantiza a mí que solo van a ser 4 años más? Si ya quebrantó las leyes, la constitución de la república, se la pasó por donde quiso, ¿qué les hace pensar a la gente que solo va a estar 4 años más? Sí, pero que la gente tenga la certeza de votar por la alianza. Aquí no hay otra. O votás por la alianza o votás por Juan Orlando. Si querés que sigan los impuestos altos, si querés que sigan los peajes, si querés que siga el hambre, si querés que siga la represión, entonces votá por él. Y olvídate de que esta va a ser una nación democrática. Aquí olvídate de los demás partidillos, inclusive el querido Partido Liberal, que prácticamente está reducido a su mínima expresión.
Aquí o votás por la alianza o votás por la continuidad de la dictadura. Esas son las dos posibilidades, así como en Estados Unidos los republicanos y los demócratas. No desperdicien su voto. O votan por la alianza para un cambio o votan para la continuidad del robo, del crimen organizado. ¿Por qué Estados Unidos no dice mucho? Porque para Estados Unidos de repente es mejor tener a una persona cuestionada, a la que tiene amenazada y la puede obligar a hacer lo que quiera, a tener a un presidente que no tiene cola que le pisen, que es el caso de Salvador Narrala. Okay. Pero por encima de eso está la fuerza del pueblo. O sea, perfecto. Contra la fuerza del pueblo... Sí, definitivamente las personas tienen que salir a votar masivamente, llévense a todo el que pueda votar. Pues yo, gracias a Dios, voy a poder conseguir mi cédula y me voy a meter en una mesa acá para poder votar. Así se lo digo, voy a votar y claro que mi voto va para Salvador Narrala. Gracias. Voy con preguntas del público que las seleccioné antes de la entrevista. Pregunta Alberto Alonso: ¿cuál es el plan de gobierno a favor de la juventud para reducir que tanto joven entre en maras o agarre el camino fácil? Mira, el problema de los jóvenes es que vienen desde el interior del país a las dos ciudades grandes, a Tegucigalpa y a San Pedro Sula. ¿Por qué se vienen? Porque no tienen oportunidades en sus lugares de origen. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar los planes de estudio para que los jóvenes estudien una profesión técnica. Puede ser electricidad, fontanería, carpintería, computación. Alguna otra profesión podría ser fontanería, podrían ser técnicas de riego para manejar la agricultura. Entonces el joven a los 17 o 18 años, cuando sale de secundaria, sale con un oficio que le permite encontrar trabajo inmediatamente. Puede ser inglés. Entonces no necesita emigrar a las grandes ciudades, porque se vienen a las grandes ciudades y en las grandes ciudades hay una sobrepoblación. No tienen dónde vivir, si consiguen dónde vivir no les va a alcanzar lo que les pagan. Entonces vamos a potenciar que la juventud se desarrolle económicamente los primeros años en su lugar. Después, cuando uno ya tiene 25, 26 años y quiere emigrar, casarse, quiere irse a vivir a la capital, es diferente porque ya vas con un pequeño capital, ya vas con un conocimiento, con más experiencia, que no escapar a los 17, 18 años sin dinero y sin conocimientos. Entonces, eso para mí es algo fundamental. Además, no solamente el caso de los jóvenes, por ejemplo, los adultos, porque normalmente los jóvenes le ayudan a los padres cuando el padre tiene una campiña donde se puede cultivar hortalizas, maíz, frijoles, arroz. Necesitamos devolverle al pequeño productor el bono tecnológico. ¿Qué es el bono tecnológico? Es darle semilla mejorada para poder sembrar, darle pesticidas, fertilizantes y lo que se necesita para poder tener una buena cosecha. Darle préstamos de un banco del Estado. ¿Cómo se dan estos préstamos? Con un seguro. Lo que pasa es que en este momento tienen 100.000 millones de lempiras guardados. Para la campaña. No para la campaña. Más bien ese pisto, que tampoco lo sabe la gente, cuando tú depositas en el banco y el banco pone en el Banco Central el pisto de uno, el Banco Central le tiene que pagar a los bancos por tenerles ese pisto. Todas esas cosas no se las dicen a la gente. Entonces, en lugar de tener que estar pagando por tener ese pisto, prefiero tener un seguro, que se los presten, porque sabemos que es riesgoso prestar a la gente en el campo. Pero si hay un seguro contra la calamidad naturales, ahí a tu casa. Perdón, bueno, se me había ido el audio, pero creo que ya estamos. Sí, se escuchan. Pueden bajarle un poco ahorita. Se me está metiendo, sí. Ok. Bueno, siguiendo con las preguntas del público, me pregunta Alex Salamanca: ¿qué tiene pensado una vez que sea presidente hacer con tanto político corrupto metido en el narcotráfico? ¿Extradición o cárcel en Honduras? Extradición. Se lo dije al Departamento de Estado. Yo en este momento
que en Honduras no tenemos una justicia imparcial. Mira el caso de Kevin Solórzano, por ejemplo. Sí. Probablemente es un muchacho inocente. Lo más probable es que sea un muchacho inocente. Pero la justicia de Honduras está manejada por el presidente y por la gente del Partido Nacional. Entonces, no hubo justicia con Kevin Solórzano como hubiéramos querido que hubiera. ¿En el gobierno de la Alianza habrá justicia para Kevin? Claro, pero ¿cómo tenemos que hacer esto? Tenemos que llamar a una consulta popular para que la gente decida si quiere que continúe la Corte Suprema de Justicia. Yo voy a ser el jefe del Poder Ejecutivo, pero yo voy a respetar los otros dos poderes del Estado. Sí. Entonces, necesitamos cambiar la Corte Suprema para que llegue gente que no sea política y que pueda aplicar las leyes sin intereses. Porque en Honduras, el presidente de la República llama al de la Corte Suprema y le dice, por ponerte un ejemplo, hay que condenar a Kevin, y lo condena. O hay que condenar a Plutarco, y lo condena. En muchos casos son chivos expiatorios, que no son necesariamente los culpables del asesinato por el cual están acusados. Entonces, una de las primeras cosas será, desde el Congreso, preguntar para un plebiscito para cambiar la Corte. Cuando tengas una nueva Corte con gente que sea imparcial, entonces podés aplicar justicia y entonces podés ver si una persona, antes de ser extraditada, la podés juzgar. Pero en este momento no se iría ningún extraditado, porque la mayor parte están relacionados con el gobierno. Solo extraditó a los que a él no le convenía tenerlos con él. Correcto, y hay suficiente. Y Estados Unidos lo sabe. Estados Unidos lo sabe. Entonces, obviamente que en este momento, cuando nosotros tomamos posesión, continuaremos aceptando los extraditados que solicita la DEA, porque es la DEA la que los captura, aunque no lo diga, y se los pasa al gobierno de Honduras, pero los vigila de que realmente los despache. Ok. Edwin Troches, ¿cuál es el plan para mejorar la salud y la educación pública? Necesitamos en Honduras 5 hospitales que estén totalmente provistos. Esos 5 hospitales deben estar en 5, no solamente en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, con el Catarino y el hospital La Escuela acá en Tegucigalpa. Necesitamos un hospital en la región oriental, otra en el centro y otra en la región occidental, totalmente provistos. ¿Para qué? Para que no pase, aquí te vas al hospital Escuela y te encontrás gente tirada en las aceras y le preguntas de dónde es. Horrible. Te dice, yo vengo de Limón, te dice, yo vengo de Balfate. Pero digo, le quedaba más cerca ir a San Pedro. No, es que en San Pedro no hay nada. Y aquí en Tegucigalpa tampoco. Y se quedan aquí una semana a la intemperie, sin comer. Y cuando los atienden, porque a veces les dan cita para el otro año, le dan una receta de cosas que tienen que comprar por su propia cuenta. Sí, ¿qué comprar? Usted mismo lo ha dicho, ¿qué comprar cuando uno... ahorita vamos a meter también lo del seguro. Cuando uno paga un seguro, cuando uno está trabajando, la empresa le deduce para ir, y cuando uno va al seguro, a hospitales, nunca hay nada. No, pero bueno, mucha gente quiere estar afiliada al Seguro Social. ¿Sabes cuánta gente de la población de todo el país está dentro del seguro? Solo el 8%. El 92% de la gente en Honduras, o sea, 9 de cada 10, más de 9 de cada 10 personas no tienen ningún tipo de seguro y tienen que comprar las medicinas por su propia cuenta. Entonces necesitamos cambiar el sistema de salud. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno últimamente? Privatizarlo. Privatizarlo significa pagar. Ahora, hay que construir también, y nosotros vamos a construir los centros de salud en los diferentes municipios del país. No van a estar tan provistos como un hospital grandísimo, pero con todo lo que se roban, con todo lo que se han robado en los últimos años, habrá dinero disponible para hacer obras. Yo voy a tener un e-government, o sea, un gobierno electrónico que la gente va a poder seguir en las páginas, en la web. Decir, por ejemplo, en salud, 22.000 millones de lempiras, por decirte algo, el presupuesto de salud. Así se están gastando los 22.000 millones. Esto en viáticos, esto en sueldo, esto en medicina. O sea, un gobierno transparente, a diferencia de este gobierno que tiene la ley de secretos, que aparte de ser una ley ilegal, porque fue aprobada el 20 de enero del año 2014, cuando no había Congreso, es una ley que no tiene nada que ver con la transparencia que dice la Organización de los Estados Americanos que hay en Honduras. Ok.
Y en cuanto a la educación, Sí, que me preguntaste también, sí, cambio total para que la gente cuando salga del colegio, los muchachos y muchachas cuando salgan del colegio, tengan un oficio con el cual puedan defenderse y no tengan que andar pidiéndole un favor a un diputado para que les den una plaza, sí. Lo más ¿verdad? ideal también pienso, y pues, usted ya lo ha pensado, me imagino, porque una persona estudiada igual, también pues meterles inglés desde primer grado. Por supuesto, es que eso debería estar en el plan de estudio. A la gente hay que enseñarle, pero también dentro del plan educacional hay una parte que no hay que olvidar. Necesitamos capacitar a los maestros. Yo a los maestros de Honduras les voy a devolver los beneficios que tienen del estatuto del docente, Que pero se los quitó Juan Orlando. se los quitó Juan Orlando, pero les voy a pedir que se capaciten. Y Correcto. ellos van a querer capacitarse. Buscaremos los horarios para que se capaciten y para que puedan dar educación de calidad. ¿De qué me sirve dar 200 días de clase si la calidad de esas clases es mala? Sí. O sea, además tengo que cambiar en Honduras por el sistema con el cual estudié yo. En Honduras se estudia, como decimos vulgarmente, de garrote, de memoria. Garroteando todo, sí, sí. Yo no, yo aprendo con razonamiento, por asociación de ideas. Yo deduzco las cosas, no me sé las fórmulas de memoria, las puedo deducir. Espacio igual a velocidad por tiempo, el teorema de Pitágoras. ¿Qué es eso? Yo enseñé en la universidad durante 8 años. No sé si sabías. Sí, 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 sí. Bueno, como yo lo sigo, sé todo lo que ha comentado, su educación, dónde estuvo preparado y todo, pues los años de carrera en televisión. ¿Quién no ha visto X0? ¿Quién no ha visto Cinco Deportivo? Gracias. ¿Quién no lo sigue cuando narra los partidos? A propósito, ¿sabías que se postergó el partido contra Costa Rica? Hubo inundaciones en Costa Rica, ¿verdad? No sé por qué, pero el partido programado para mañana entre Honduras y Costa Rica se postergó para el sábado a las 4 de la tarde. ¿Y ese siempre lo va a narrar usted entonces? No, no lo voy a narrar porque ya viajó Orlando Ponce, lo va a narrar, pero yo voy a estar en el estudio haciendo los comentarios y toda la información que la gente necesita el sábado desde las 3 de la tarde. Sí, porque un partido de la selección sin la narración de Salvador Narrala no es partido. De repente se arruina el audio, si se arruina el audio desde Costa Rica me toca narrarlo en Tegus. Ok, Pero, ok. digamos que la parte mía como ingeniero, los 6 años que estuve en la gerencia general de la Pepsi, desde que tenía 24 a 28 años, esa parte o la parte de las clases que yo daba en la universidad, mucha gente no la sabe. O sea, yo no enseñaba locución, yo lo que enseñaba era ingeniería y administración. Y Ok. pueden consultar con los alumnos que tuve qué clase de maestro era yo. Sí. Es un maestro que enseñaba a razonar para poder deducir las cosas, que es la forma que te sirve para toda la vida. Sí, Porque la yo de forma memoria me correcta. puedo aprender un himno y Y mañana solo se para me el olvida. momento. Y solo para el momento. Ok, me pregunta Orellana José. Confío en Salvador Narrala que va a ganar, pero si Juan Orlando hace fraude y gana, ¿habrá golpe de Estado o qué pasará? Golpe de Estado no me ilusiono, porque las Fuerzas Armadas también están del lado de él. O sea, él logró eliminar a los militares de las generaciones de conducción. Entiendo que les pagó los sueldos por 6 años y les está pagando ya como si estuvieran jubilados. Y ha subido a otras personas que no les correspondía estar en este momento. Golpe de Estado no va a haber, pero yo sinceramente te digo, el pueblo hondureño no va a aguantar que le hagan fraude otra vez. Porque la realidad... Hay que ir a votar y, como lo dijo usted mismo, cuidar el voto. Y te digo una cosa, si voy a ser absolutamente franco con el pueblo, el caudal electoral de Juan Orlando Hernández no supera el 15%. Él puede llegar a 30% con el fraude, pero el 30% comparado con el 70% que dice fuera Jo, es una diferencia enorme. Sí. De cada 10 personas... Es una gran diferencia cuando entra, y lo voy a decir así, no es porque esté con usted, cuando entra usted a un estadio y usted da la vuelta, la algarabía que arma a cuando ni entra, no se atreve ni a entrar, porque tengo entendido que para la despedida que le hicieron a Pavón,
cuando entró Calidonio fue abuchado horriblemente, lo mismo iba a pasar. Tengo entendido que ahí estaba Juan Orlando, pero por miedo a que fuera peor, no salió. Sí, le dijeron que no entrara porque escucharon la silbatina de Calidonio, entonces el hombre mejor se fue al aeropuerto, cogió su avión, que ese avión yo lo voy a vender, un avión de 30 millones de dólares para un país pobre. No podés andar viviendo como rico si sos de un país pobre. Sí, y eso no es la primera vez que pasa para Honduras. Correcto. Pregunta Orlin Montoya, ¿quitará ese montón de peajes que han puesto? Y Rigoberto Urquía, que si hay posibilidad que regresen los impuestos al 12% como estaba antes, o va a quedar todo así. Eso es una promesa que yo hice. El 15% de impuestos sobre ventas que empezó el 27 de enero del año 2014, o sea, desde que Juan Orlando entró, puso esa papada, yo la voy a bajar del 15 al 12. Y algunos liberales y nacionalistas me dicen que ¿cómo lo voy a hacer? Es que yo sé el impacto económico que eso representa. Correcto. Eso significa 7.000 millones de lempiras al año. Y a los que les gustan los números, calcúlenlo. Si tienen el dato del Producto Interno Bruto, y van a ver que son 7.000 millones de lempiras. Esos 7.000 millones de lempiras son parte del dinero que actualmente se roban. O sea, Honduras por corrupción despilfarra 50.000 millones de lempiras. Ahora, ¿qué ventaja tiene que yo te baje del 15 al 12% el impuesto sobre venta? La ventaja es que tenés más pisto en la bolsa. Si vas a pagar, por ejemplo, 1.000 lempiras, con el impuesto son 1.150. Sí. Si es el 15, pero si es el 12 son 1.120, ahí tenés 30 pesitos, con esos 30 pesitos te comes algo y te tomas algo. Y una baleada, hombre, una baleada y el fresquito alcanza para y el eso. Que te vende la baleada o el fresquito está produciendo para el Producto Interno Bruto, o sea, aumentás el volumen de ventas en Honduras, con lo cual estás dinamizando la economía. Pero le voy a explicar esto a un abogado que no entiende ni jota, viejo, que esto no sabe cómo hacer chanchullo. ¿Me explico? Sí, abogado me refiero al que conduce el país, ¿verdad? Los otros los respeto mucho. La otra pregunta que yo es, con los peajes, aquí la quiero formular mejor, porque aquí y en otros países, supongo, pero aquí al menos en Estados Unidos, si usted no se quiere tirar por un peaje, usted se tira por una calle alterna. En todo el mundo. Aquí usted paga, igual dice, ok, aquí está la Express Line, ok, me voy a tirar por aquí. Aquí está el peaje, me voy a tirar por aquí. Si quiere, si no, pues toma la otra ruta. Exacto. ¿Qué va a pasar con los peajes estos en Honduras entonces? La teoría es, lo que nosotros pensamos poner en práctica es, donde no existan caminos alternativos, se tiene que quitar el cobro del peaje. Así de sencillo. En el caso de la CA5, por ejemplo, eso es un contrato con una compañía ecuatoriana de la cual un gran porcentaje de las acciones le pertenece a funcionarios del gobierno de la República. Y eso lo tienen en secreto. Vamos a ver quiénes son. ¿Quiénes son los que firmaron eso? Porque cuando yo sea presidente, yo voy a defender los intereses del país. Yo no voy a entrar en contubernio y hacer negocio ni con COVID, ni con la empresa Energía Honduras, ni con ninguna de las concesionarias, como la empresa Siglo XXI, que hace las obras en San Pedro. No, yo voy a defender... ¿Va a entrar la Sisi y va a investigar a todos los políticos? Tiene que entrar la Sisi. Yo le voy a dar, si la Maxi se quiere quedar y le damos los dientes para que pueda juzgar a los ladrones, bienvenido, pero si no, vamos a tener que traer la Sisi. Ok, estas dos preguntas, ya para finalizar, igual me las hicieron en el público y es una duda que yo he tenido, siendo imparcial, no mostrando igual mi apoyo a la alianza. Salvador Narrala, y esto ya se lo han preguntado también, dijo una vez, si yo pierdo en las elecciones no me vuelvo a tirar, y aquí está otra vez, y habló sobre nunca hacer una alianza y la hizo. ¿Por qué lo lleva a Salvador Narrala a tomar estas decisiones? Bueno, es cierto, en el 2013 yo dije que me tiraba por una vez y que no me volvía a tirar. Sí. Pero yo no contaba con que me iban a robar las elecciones. Okay. Yo esperaba que las elecciones fueran limpias. Entonces, si yo compito y pierdo, yo no me vuelvo a tirar. Pero yo pude contabilizar 636,000 votos que me robaron a mí. O sea, yo saqué 1.052.000 votos en las elecciones pasadas. Me robaron 636,000
y me reconocieron solamente 418,000. ¿Y estas pruebas no las presentó? Claro, presentamos eso. Bueno, te voy a dar un dato que casi nadie sabe. ¿Sabes quién va a ser el encargado de seguridad de las bodegas del Infop? En las bodegas del Infop se guardan todas las urnas cuando vienen de regreso de los lugares de votación, ¿sabías? Sí, sí. Nosotros vimos y filmamos en el año 2013, en noviembre, cuando estaba la gente del Partido Nacional dentro de esas bodegas, violentándolas y haciendo los cambios. Y presentamos esas pruebas ante la Corte Suprema y ante el Ministerio Público y de nada sirvió, porque son instituciones controladas por el status quo. Pero si eso vuelve a suceder, entonces Salvador Narrala se va a quedar otra vez con los brazos cruzados como que me robaron y ya. No, porque por eso te digo, el día de las elecciones tenemos el plan de proteger los centros de votación y de transmitir los resultados. Y ya Facebook Live, que gracias a Dios pueda estar Facebook Live ahí transmitiendo, que se corta cada 4 horas, pero lo cortan 4 horas, vuelven a transmitirlo, porque yo sé que los medios de comunicación en Honduras están comprados, y si no están comprados, pues a todos los callan, porque si no los cierran. Y se lo digo porque conozco varios casos de que le dicen, ok, o estás a nuestro favor o te cerramos. Sí, no te terminé de dar la información. Sí. A un famoso ex policía que está en la planilla del Partido Nacional, que se llama Billy. ¿Sabes quién es? ¿No es Billy Joya? Ajá, él va a ser el jefe de seguridad de las bodegas donde se van a guardar en el Infop los votos que vengan de todo el país. Esa es una última que me la dieron ayer. Imagínate qué clase de país vivimos. Entonces, igual nosotros sentimos que el mero día de las elecciones vamos a ganar las elecciones. O sea, va a ser la gente que me está viendo. Hay mucha gente que no se atrevió nunca a ir. Entonces, volviendo a la pregunta mía, yo volví a participar porque no esperaba que me robaran las elecciones. Era ingenuo. Hoy no tengo nada de ingenuo. Hoy, pero en el 2013 era un pobre muchacho tan ingenuo. Me compararía como Luis Zelaya en este momento. Tiene la ingenuidad que yo tuve en el 2013. Con todo respeto, lo digo. Y la otra cosa, que yo dije que nunca iba a hacer alianzas. Me di cuenta que en Honduras la única manera de llegar al poder era con un partido que tuviera un buen músculo, una estructura con convicción. Y el Partido Libre, independientemente de la ideología que tiene, que cierta parte de la gente de Libre es radical, sí, diferente a mi forma de pensar, pero tienen una cosa muy importante que vale mucho y que está por encima de las ideologías: la convicción de sacar a Juan Orlando del poder, y la convicción de que en Honduras las cosas se están haciendo mal y que no somos un país pobre, sino que somos un país robado. Y yo tengo esa misma convicción. La unión de este músculo del Partido Libre con Salvador Narrala, la gente del PINU y la gente del partido que yo fundé y que me robaron, nos va a conducir con seguridad al triunfo. Sí, porque se hablaba cuando empezaba lo de la alianza, todos decían, vamos a poner a Xiomara, pero se nota que la alianza está luchando por el bien de Honduras y ponen pues al que la mayoría de hondureños consideramos el mejor candidato. Muchas gracias. Bien de Honduras. Muchas gracias. Y no se van a equivocar. Yo estoy consciente, yo soy un hombre de casi 65 años, me siento joven, me siento fuerte, hago las mismas cosas que hacía cuando tenía 30, siento que tengo fuerzas para poder gobernar el país y me estoy rodeando de personas buenas. Y si alguno de los buenos se ve tentado por el billete y roba, la justicia lo tendrá que encarcelar. O sea que yo voy a poner a mi lado gente que sea limpia. Y si esa gente se ensucia, va a ir a la cárcel. Y por supuesto va a ser destituida y lo que se roba lo va a tener que devolver. ¿Qué pasa si Salvador Narrala no llega a cumplir lo que promete? Explicaré por qué. Bueno, de que voy a cumplir lo que prometo, lo voy a cumplir. Lógicamente que hay cosas que no se pueden hacer que el día que llegas lo cumplís. Claro. O sea, hay cosas que toman 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. En nuestro plan de gobierno hay cosas que se demora. Por ejemplo, la carretera
entre Puerto Cortés y Trujillo, que es un proyecto para el cual necesitamos financiamiento internacional, no se hace en 6 meses, se hace en 2 años. Y cuesta 230 millones de dólares, lo mismo que cuesta el centro cívico gubernamental, que no va a servir para nada. En cambio, la carretera entre Trujillo y Puerto Cortés va a reducir la distancia en 200 kilómetros. ¿Te imaginas? 200 kilómetros menos, claro, de lo que ahorro de recorres ahorita. combustible y todo lo demás, pues. Oíme, y está haciendo un centro cívico gubernamental el tipo. Sí. Mejor no, preparando su castillo. Bueno, tal vez tiene subterráneo, yo creo que puede ser que tenga subterráneo, como el que tenía Hitler o el que tenía Mussolini. Bueno, mira, te agradezco por la entrevista, se nota que tú eres una buena persona, no te conocía, la verdad que no sabía quién me iba a hacer la entrevista. A toda la gente que me ha visto a través de esta red, le mando un gran abrazo y le digo que ustedes a mí me conocen, que cuando a uno lo miran a los ojos durante 41 años, uno se da cuenta cuando el que está enfrente tiene malas intenciones. Claro que sí. Como le digo y le repito, pues pienso, creo, igual que la mayoría de los hondureños, el mejor candidato ahorita pues lo tiene la alianza y hay que salir en masa a votar por la alianza. Ojo, como usted lo menciona y lo mencionan muchos, no es solo Salvador Narrala, es una alianza. Una alianza. Hay gente buena. Ahí está en el Pino, por ejemplo. Tengo gente muy valiosa. En el Pino está Doris Gutiérrez, está Rafael Padilla, está Kimberly O'Connor, Juan Manuel Matute, gente que quiere el bien de Honduras y que espero que llegue al Congreso. Y dentro del Partido Libre también hay gente muy buena. Lo que pasa es que uno, cuando no está en política, y esto es importante que lo tenga claro la gente, porque a mí me pasó, hasta el año 2009, yo era una víctima de la información que los medios tradicionales de comunicación instalaron en mi mente. Entonces si a vos te dicen que tal es malo, que tal persona es mala, vos crees que es mala, hasta que la conoces y ves por qué piensa como piensa. Y eso es lo que yo he hecho con los amigos del Partido Libre. He analizado, por ejemplo, dicen una información, dicen, es que cuando llegó al gobierno Mel Zelaya encontró la mesa servida. No. Entonces, ¿por qué encontró la mesa servida? No es que perdonaron la deuda que tenía Honduras. ¿Qué es perdonar una deuda? Si vos tenés una deuda y te la perdonan, ¿qué es realmente lo que dejas de pagar? O sea, si a vos te prestaron un pisto, 5.000 millones de dólares le habían prestado a Honduras. Honduras los votó, se los robó, 5.000 millones de dólares. Alguna parte la usó, pero la mayor parte la votó en lugar de utilizarla para el pueblo. Si te perdonan, si vos tenés un préstamo en un banco y te perdonan, dicen, ya no debes más esto. ¿Qué es lo que te están en realidad perdonando? Te están perdonando la cuota que vos pagás mensualmente. ¿Me explico? Sí. ¿Cuánto era la cuota que pagaba Honduras por los 5.000 millones de dólares? Honduras pagaba 50 millones de dólares al año. Y esos 50 millones de dólares los dejó de pagar anualmente Mel Zelaya, y los dejó de pagar anualmente Pepe Lobo, y los dejó de pagar anualmente el actual gobernante. Esa es la condonación de la deuda. Y eso me duele decir que en Honduras hay muchos economistas que no lo habían analizado y que creen que la condonación de la deuda es que le entregaron a Honduras de nuevo 5.000 millones de dólares, cuando los 5.000 millones Honduras ya se los había gastado, farreado, botado. No sé si soy claro en la explicación. Sí. Vos te dan un préstamo por 10.000 dólares para comprarte un carro y empezás a pagarlo y la cuota son 300 dólares mensuales, y de repente viene el dueño y te dice, ¿sabe qué? Quédese con el carro y ya no me lo pague. ¿Qué es lo que te estás ahorrando vos? Los 300 dólares que pagas de cuota, que una parte son intereses y otra parte es capital. Sí, claro, una parte va al capital y pues de los 300 de cuentan un ejemplo que 100 para el interés y 150 para el capital y 50 para el otro man. Entonces, señores, con Salvador Narrala no van a tener un abogado, va a tener una persona que les va a manejar el billetillo al centavo. Fuera ley de secretos, no hay más ley de secretos. El billete que se gaste, en lo que se gaste o se invierta, la gente lo va a poder ver en la tele, en el internet.
Ok, ahí Cheque. está. Ya lo escucharon, entonces va a haber un gobierno transparente, así como usa las redes sociales, pues estamos en una era moderna, una era digital, donde va a poder presentar todo. Muchas gracias, ingeniero Salvador Narrala, por su tiempo, suerte y pues esperemos que realmente se pueda evitar un fraude. Perfecto, muchas gracias. Viva la Alianza, viva el Partido Libre, viva el Partido PINU, pero sobre todo, que viva Honduras. Gracias, nos vemos. Gracias, Luis.